Doctor Quiñones, buenos días. Bueno, ¿Cómo está usted? estimado Carlos, buenos días. David, buenos días. ¿Cómo están? Siempre Usted un ahí, gusto. un gusto viéndolo ahí. ¿Cómo está usted? Pues, ¿cómo ha pasado? ¿Qué le Bueno, parece qué le parece esos nombramientos de los ministros? Pues, doctor. bueno, creemos que si se genera alguna expresión de diversidad y con personas calificadas de una trayectoria importante en el caso del Frente Social, que es fundamental, y referirnos fundamentalmente desde la perspectiva del pueblo afrodescendiente a la presencia de la hermana, la ingeniera Mae Montaño, que es una líder destacada, históricamente probada, una asambleísta que ha cumplido un rol importante durante ha estado en la asamblea y también ha sido una lideresa que en el marco de las mujeres y de la representación del pueblo afroecuatoriano siempre ha estado en los niveles requeridos, ¿no? Entonces, por eso, congratulaciones, creemos que debe ser un gobierno que integre un gabinete diverso, ¿no? Pero como usted lo indicaba previamente, es importante también que el presidente continúe haciendo un escogimiento en el cual no tenga resistencia de algunos de ningún sector en cuanto a la gente que va a liderar este proceso político por los 4 años. Sí, listo, doctor. Entonces, cuando conversábamos por interno con doña Nila de Aguiar. Eh, Ella hablaba que como usted está al frente de liderando ciertos aspectos del movimiento afroecuatoriano y también está organizando esas conferencias de la CUPA número 3. Ustedes hablaban acerca de la que iban a conversar, a hablar, para plantear, proponer la creación de una Secretaría Técnica del Pueblo Afroecuatoriano. ¿En qué consiste esto? ¿Ustedes ya tienen claro el panorama o solamente les salió así para ver por dónde pescaban, doctor? Bueno, estimado David y Carlos, para nosotros esto es un proceso, ¿no? El tema de las demandas del pueblo afroecuatoriano es todo un proceso histórico que viene generando incidencia y viene mostrando cuál es la realidad. Y allá por el año 2013, las Naciones Unidas declara el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y el tema era reconocimiento, justicia y desarrollo. Este decenio tiene que ver mucho con la declaratoria del decenio de los pueblos indígenas en la década del 90, donde se declararon 10 años para que los pueblos indígenas puedan desarrollarse a través de la inversión pública de los gobiernos y otros entes. En concordancia con esas declaraciones que eventualmente hace Naciones Unidas para compensar brechas históricas, ¿no? Y podemos ver indicadores del pueblo afrodescendiente muy malos respecto a la media nacional, como por ejemplo el acceso al empleo adecuado. El promedio nacional al 2019 era de 37.6 y para el pueblo afroecuatoriano era de 30.5, o el desempleo absoluto que era 5.6, 5.5 y para el pueblo afroecuatoriano era de 12.5, ¿no? Estamos muy por abajo o por arriba de la media nacional y son temas que impactan fuertemente en el acceso a la educación, el acceso a oportunidades de crédito. Entonces, esos indicadores hacen que Naciones Unidas declare el decenio internacional de los afrodescendientes, no solo en Ecuador, sino para toda la diáspora africana. Y el Ecuador es firmante de aquello desde el año 2015, debió haber iniciado este decenio al 2024, pero en el 2016 solamente se elaboró una agenda para el desarrollo e igualdad del pueblo afro y se declaró política pública el decenio. Pero lamentablemente de ahí hacia adelante continuamos desde la sociedad civil presentando alternativas, ¿no? En esa agenda logró estructurarse que se cree una secretaría técnica como parte de la institucionalidad para garantizar ese desarrollo. Se planteó la ley de acciones afirmativas y se planteó la subsecretaría de educación. Y lamentablemente con el presidente Moreno no avanzamos en eso, aunque nosotros ya elaboramos la agenda de la Secretaría Técnica, está hecha la estructura, el orgánico funcional,
llegamos hasta tener un decreto listo para que sea firmado por el presidente, lo que no se logró por algunos aspectos, ¿no? Y el aspecto final fue que el año anterior incidió la pandemia. Pero este es un trabajo que se ha venido haciendo desde muchas organizaciones y hoy en medio de la campaña no es que aparece como un tema de campaña, aparece como parte de todas esas demandas construidas durante este tiempo y trabajadas por la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil por el Decenio y propuesta dentro de resoluciones por el Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano. Entonces, este ha sido todo un proceso, no es un tema que nace únicamente ahora en el proceso electoral. Ya, la llegada de la ingeniera Mae Montaño como ministra de Inclusión Económica y Social, ¿le abre a ustedes la puerta para tener de pronto esa aceptación que ustedes necesitan para la creación de esta de Secretaría Técnica? Aunque yo pienso un poco, ¿no? Siendo un poco medio radical, esto no abriría también las puertas a ustedes para crear esta Secretaría Técnica y tal vez los demás pueblos y nacionalidades del Ecuador también aspirarían a que se les cree una Secretaría Técnica para ellos poder tener, digamos, el manejo administrativo o lo que usted está diciendo para poder resaltar a estos pueblos y nacionalidades, doctor. Bueno, estimado David, este tema pasa porque en el caso de los afrodescendientes es un mandato de Naciones Unidas el tema del decenio. Y en ese marco ya se trabajó una agenda, pero para el pueblo indígena y el pueblo montubio, e igual como el pueblo afro, teníamos lo que se llamaban los consejos de desarrollo de pueblo indígena, de pueblo montubio y la corporación de desarrollo del pueblo afro que tenía que transformarse en el consejo. Eso lo eliminó el gobierno anterior, eliminó los consejos de desarrollo y la corporación, incluso derogó la ley de derechos colectivos, ¿no? Entonces sigue siendo una aspiración de todos los pueblos tener institucionalidad capaz de liderar su desarrollo en los diferentes campos. Porque uno de los problemas que tienen los pueblos para la inclusión efectiva es que no hay institucionalidad. Y si nosotros queremos desarrollar los pueblos, necesitamos garantizarle desde el Estado esa institucionalidad para la formulación de la política, transversalización de la política y ejecución de la política pública para ello. Porque siempre decimos, si mire, queremos mejorar la educación, hay que crear un Ministerio de Educación y fortalecerlo. Si queremos mejorar la salud, hay que crear ese ministerio y fortalecerlo. En el caso del presidente Lenín Moreno, él tenía las brigadas Las Manuelas y para mejorar su proyecto creó la Secretaría Técnica de Toda una Vida. Y entonces, si queremos mejorar los indicadores de desarrollo de los pueblos y nacionalidades, primero debemos comenzar por crear institucionalidad. Y entonces, esa propuesta de Secretaría Técnica que nosotros venimos peleando, venimos reclamando, justamente coincide con esta aspiración institucional de todos los pueblos, pero más allá de ello, significa resarcimiento histórico a las demandas y las necesidades que los pueblos afros han tenido en relación a los otros pueblos en esta república. Doctor, aquí hay una pregunta de Jackie Gallegos antes de darle paso a Carlos. De Jackie Gallegos dice, sería bueno para el doctor Quiñones, dice, sería bueno explicar qué es decenio, porque al parecer eso es lo que no se entiende. Bueno, efectivamente, mire, un decenio son 10 años, ¿cierto? Y las Naciones Unidas estableció que una década es importante para la inversión pública y privada a favor de los pueblos y nacionalidades. En el caso este es del pueblo afrodescendiente. Entonces, ese decenio que fue declarado por Naciones Unidas comenzó el 1 de enero del 2015 y concluiría el 31 de diciembre del 2024. Durante esos 10 años, los estados deben tener una política superlativa en el caso del pueblo afro para mejorar sus condiciones básicas de desarrollo y de equidad frente a otros sectores, donde la inclusión sea realmente efectiva, ¿no? Y creemos que aquí
podemos atender los temas de violación de derechos, que es un tema fundamental en este país para los afrodescendientes, donde tenemos ejemplos atroces de violación. Por ejemplo, el caso de Andrés Padilla en Mascarilla, victimado por la fuerza del orden en una plaza pública prácticamente, y el Estado se puso detrás del victimario, ¿no? Ni 8 meses detenido y ya salió y él tiene la protección del Estado. O el caso de Maribel Pinto, nuestra hermana asesinada en el Azuay en el mes de noviembre anterior por un femicida, es decir, que le propinó 113 puñaladas, hoy está en juicio para sentencia, esperamos que sea una sentencia ejemplarizadora. O el caso de los trabajadores de Furtagua, que acaban de ganar, ¿cierto?, una sentencia a favor de su demanda de esclavitud moderna que estaban sometidos en esta plataforma. Y el Estado, en este caso, sigue detrás de la empresa, ¿no? En contra del ciudadano. O el caso de los jóvenes afrodescendientes que el mes anterior fueron violentados sus derechos en Quito por parte de gendarmes de la Policía Nacional, solo por estar parado frente a una tienda de celular esperando a sus amigos, ¿no? Y el fiscal no acusó y el juez los dejó en libertad porque no habían elementos para aquello. Pero para la policía era un perfil delincuencial y así lo calificaron y por eso lo detuvieron. Entonces creemos que este país debe avanzar en el respeto a los derechos humanos de todos y especialmente de los sectores que históricamente han sido más vulnerables. Así es, doctor. O sea, estaban en actitud sospechosa antes de darle paso a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Otra vez, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctor. Y buenos días nuevamente a todos los amigos que siguen en sintonía de Punto de Vista. Y es que precisamente hablando de ese tema, no quiero sonar un poco fuerte con mi opinión o la pregunta que voy a decir, pero lamentablemente muchas veces la comunidad afrodescendiente se siente como señalada por una sociedad porque a veces o muchas veces se permite también de que la comunidad lamentablemente también se sienta bajo ese mismo criterio, bajo ese mismo señalamiento que hace la sociedad. Porque he conocido casos que, por ejemplo, hay falta de autoestima muchas veces de muchas personas que son afro por su color. Y eso produce a que muchas personas los terminen señalando y eso provoca también un problema mucho más grande. ¿Qué hacer con estos casos, por ejemplo, ustedes como comunidad afro, para que esos derechos de las personas afro sean un poco más sensibilizados? Porque es verdad, no podemos señalar que todos son iguales. Ojo, hay muchas situaciones que se suelen suceder y lamentablemente a veces, por ejemplo, actos delincuenciales o actos generalmente que se suceden, generalmente lo involucran a la nacionalidad afro, es precisamente porque hay un gran porcentaje de situaciones que lo rodean en ese sentido, pero no necesariamente todos son iguales. Es como es por decir, por ejemplo, una persona de piel canela, una persona blanca, que también haga actos delincuenciales, no por uno son todos iguales. Entonces, ¿cómo hacer para que la comunidad afro salga de ese, quizás de esa utopía o de esa situación donde el cual se los pueda reconocer para que ellos también salgan adelante y no precisamente se los involucre en estos sentidos y ellos también tengan esos derechos y esos valores y esa también ética necesaria para no cometer actos así, por ejemplo? Bueno, estimado Carlos, mira, este es un tema de Estado, ¿no? Y de sociedad. Realmente, ¿qué es el racismo? Es el prejuicio más poder, que es igual que la xenofobia, ¿no? Que es prejuicio y poder. Así funcionan estas cosas. Y la sociedad encarna la decisión de un Estado. Entonces, cuando vemos que el Estado nombra el gobierno a una ministra como Mae Montaño, entonces el país dice, oh, mira, Mae, una lideresa, una mujer brillante, ¿no? O cuando Obama es presidente de Estados Unidos, mira, tenemos un presidente perfecto, Obama, ¿no? O cuando la selección va, juega, gana, oye, excelente, mi negro, lindo, qué bien. Pero cuando hay, como en todos los sectores sociales, alguien que comete un delito,
No dicen en la misma comunicación social o varios medios de comunicación, no dicen un ciudadano cometió un delito tal, no, el negro tal cometió un delito, un ciudadano de raza tal cometió el delito, ¿no? Pero cuando es un ciudadano de otro grupo étnico, no dicen el ciudadano mestizo cometió el delito. Y eso es parte de la afectación mental que el sistema causa como parte del racismo estructural. Porque no es común ver a un afrodescendiente en la oficialidad del ejército, por ejemplo. O no es común ver como alto ejecutivo de las empresas estatales o privadas, ¿no? Porque hay filtros para aquello. Y este es un tema de Estado. Hasta que el Estado no aplique una plurinacionalidad e interculturalidad radical y no dé oportunidades equitativas a todos los grupos étnicos y sectores sociales de acceder a los mismos espacios, no vamos a poder romper con el tema del racismo. Porque cuando hay un afrodescendiente que usted lo ve en un buen carro, en una buena situación social, nadie sospecha ni siquiera que éste tenga algún grado de alguna situación al margen de la ley, ¿no? Pero cuando ves a un afrodescendiente que camina y está parado en una esquina, rápidamente es el prejuicio social que actúa. Entonces, en esas perspectivas son temas sociales que hasta que el Estado no aplique lo que la Constitución establece en el artículo 1, que este es un Estado plurinacional e intercultural, las percepciones de exclusión, de marginalidad y de poder se van a seguir imponiendo y la sociedad replica lo que el Estado le pone al diario, ¿no? Quizás, doctor, comienzan a hacer campañas quizás de concientización en este sentido. No te escuché, por favor, si me repites. Quizás, doctor, están haciendo campañas de concientización en este sentido para que la raza afroecuatoriana sea reconocida por su ética, por su valor, más no por sus cosas negativas en este caso. No, por ello. Es decir, nosotros venimos desde muy atrás construyendo estos estados, ¿no? Estos estados de la América profunda los hemos construido y hemos aportado al desarrollo de los mismos, ¿no? Y venimos generando toda una acción que necesita el Estado cumplir su parte. Porque este tema de la institucionalidad a favor de los pueblos y nacionalidades es un tema que de alguna manera llega a compensar ese vacío que el Estado no ha cumplido y que no ha llenado. Y no lo ha llenado porque este es un Estado que históricamente se ha manejado uniculturalmente. No reconoce la pluriculturalidad del país. Entonces, este país está dirigido por una sola cultura y los otros actores no participan en las tomas de decisiones, sino continúan en la base de la pirámide. El hecho entonces que hoy el presidente tenga un gabinete donde integra a afrodescendientes de trayectorias brillantes y donde está planteando, porque lo planteó en el tema de la campaña de que va a llevar adelante la Secretaría Técnica del Decenio, entonces este es un mensaje de que caminamos para plasmar en la práctica lo que venimos reclamando desde los territorios. La presencia física en los espacios de toma de decisiones, pero también necesitamos el apoyo a la política pública efectiva que nos garantice ese desarrollo en educación, en salud, en vivienda, en condiciones de acceso a la justicia igualitaria, para de esta manera poder nosotros también desarrollarnos en las mismas condiciones que los demás ciudadanos. Sí, doctor, aquí, Carlos, disculpa que te interrumpe. Aquí, bueno, Jackie Gallegos no está de acuerdo con lo que tú le preguntaste, Carlos. Ella dice que, te dice, a través del Facebook, nos dice, Carlos, dice, somos un país extremadamente racista y colonial, de discriminación constante. No somos los victimarios, dice, somos las víctimas. Y hace una aclaración, yo también le voy a hacer una aclaración aquí a Jackie Gallego. Ella dice, la discriminación es forma estructural. Carlos, tus aceleraciones son realmente racistas. Aquí nosotros no estamos siendo racistas, Jackie. Lo que pasa es que a veces las preguntas hay que hacerlas en forma directa. Estamos hablando con el doctor David Quiñones, él un activista por los derechos afroecuatorianos. Yo tengo muy buenos amigos afroecuatorianos,
muy buenos amigos. Espero que también usted, doctor Quiñones, podamos ser muy buenos amigos una vez que nos conozcamos en persona. Con Nila de Aguiar también somos amigos. Y aquí solamente estamos tratando de dar pauta de qué es lo que se necesita. Aquí nosotros somos pluralistas. Todos los que los invitamos y quieren estar con nosotros están aquí. Entonces ya aquí también nosotros le invitamos a usted. Ahí está el número, nuestro número de teléfono, el 0992-732223. Y también pues le invitamos para poder conversar y tener esa interacción de criterios, porque aquí nosotros estamos en eso, nosotros estamos para construir, ¿no? Si bien es cierto, el país es un poco racista todavía, pero esperemos que ya esos niveles vayan bajando y podamos todos los pueblos de las nacionalidades del Ecuador, podamos estar juntos en una sola mesa y poder trabajar por el bienestar del país, doctor. Así es, creo, Bueno, David, es que precisamente, sí, doctor, un ratito, es que precisamente muchas veces nosotros como periodistas preguntamos y muchas veces suele ser la situación de que podemos ser atacados por alguna pregunta que realicemos y no precisamente es por la forma de pensar o la forma de actuar de nosotros, sino que simplemente es una recopilación de las situaciones que van sucediendo y nosotros vamos poco a poco dando un criterio o una opinión, no necesariamente para que quede en la retina de las personas, sino cada quien saca sus propias conclusiones. Y yo personalmente tampoco soy racista. Tengo amigos también de la comunidad afro que son muy buenos amigos. Incluso cuando trabajaba en otro medio de comunicación me tocaba incluso manejar un programa que se llamaba La Voz del Negro en una radio y de alguna forma ahí trataban temas, por ejemplo, de la comunidad afro, que me parecían bastante interesantes, incluso interactuaba con uno de las personas que realizaban este programa, porque habían cosas que yo no conocía, sobre todo de la comunidad afro, y yo comencé a conocer mucho más de ellos a través de este programa. Así es, Carlos. Entonces parece que ya, bueno, aquí a veces las aclaraciones son interesantes. Doctor, sí, doctor. David, mira, en ese tema, nosotros somos radicales, ¿no? Y como Jackie lo decía, no es un tema de ustedes como programa y las preguntas picantes son importantes también para poder despertar algún ambiente en esa dirección. Así Y es, claro, así es. nosotros tenemos un Estado profundamente racista, ¿no? Y el racismo estructural, miren, ¿qué es evidencia? Yo le voy a poner, no sé si discutíamos en la vez anterior que tuve la oportunidad de estar con ustedes. Mire, la Fiscalía General del Estado hace un análisis desde el 2016 al 2019 y publica cuántas denuncias por delito de odio se han presentado en el país, 1.355. ¿Y cuántas denuncias por discriminación se han presentado? 503. ¿Sabe cuántas de esas ha resuelto el Estado? Una, David, Ya, una. ya es algo, como dice, ya es algo. Que fue el caso del joven Michael Arce en la Escuela Superior del Ejército, donde estaba aspirando a ser oficial y lo obligaron para que se retire. Le pusieron trabajo forzado por sobre los demás, dejaron su derecho. Se planteó una acción de demanda y fue la única que los jueces han fallado o han resuelto. Las otras ni siquiera las han atendido, es decir, no han tenido una resolución final. Por eso ahí planteamos que es necesario que se creen juzgados para delitos de odio y discriminación racial en este país, porque los jueces no entienden lo que significa en el fondo la discriminación racial y el odio, ¿no? Así es, doctor. Justamente. Y ya para terminar, Carlos, aquí Jackie Gallego nos dice seguramente David Jaramillo y Carlos, pero el aprendizaje es aprender. Mientras tanto, Sonia Vivero nos dice saludos, dice. Los estereotipos siguen ocupando gran espacio de la mente de las personas. Ese es un problema del otro. Los cambios deben ser desde cada individuo. Las campañas de pronto ayudan, pero los cambios son estructurales. Y agrega que los medios de comunicación son una herramienta importante para alcanzar los cambios de los comportamientos sociales y el lenguaje es fundamental.
Así es, pues el doctor, nosotros agradecemos todas estas opiniones porque de eso se trata. Esto es interactivo, es interactuar. Aquí nosotros, usted ve que nosotros le estamos dando paso a todo lo que nos dicen los amigos que nos ven. Doctor, nosotros le agradecemos, pues esperamos que tengamos una nueva oportunidad ya de conversar en directo con usted, a ver algunos temas, a ver qué temas nosotros también podemos ver, adelantar, investigar y analizar sobre el pueblo afroecuatoriano que es bastante grande aquí en el país, doctor. Muchas gracias, David y Carlos, siempre prestos, y creemos que el espacio de ustedes es fundamental para ir y posicionando algunos temas importantes respecto a la participación efectiva, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la presencia de otros sectores en la vida misma del Estado ecuatoriano, los cuales no han sido visibilizados en su máxima expresión como debiera, pero estamos en ese camino, estamos en ese andar, y es fundamental tener estos espacios de discusión para poder seguir insistiendo en la necesidad de tener un Estado donde esas taras del sistema, como es el racismo, la discriminación y la marginalidad a la que someten algunos sectores, pueda irse desterrando, David y Carlos. Doctor, muchas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo.